que se encuentran a nivel de la categoría vascular. Vamos a hacer el estudio. Si alcanza tiempo se lo repaso, si no ya. Epidemiología, otro elemento vascular importante que es las venas. Desde el punto de vista estructural y anatómico y funcional, las venas son elementos vasculares que tienen una estructura diferente a las arterias, porque la arteria, su función es llevar sangre desde el corazón hasta la punta del dedo gordo. Tiene que tener fuerza para enviar la sangre. Entonces, cada vez que el corazón se contrae, empieza la sangre a fluir. Por eso es que las arterias solamente tienen válvulas en su inicio, no en el trayecto, porque si no se estarían definiendo. Mientras que el sistema vascular es en sentido contrario, no contra la gravedad, pero bueno, la naturaleza nos ha hecho así. Debió ser también hecho para que regrese con más facilidad. Entonces, por cómo regresa la sangre a través del conducto, del sistema venoso, es que su constitución no tiene tejido elástico como tiene la arteria. Entonces, las venas por eso van pegadas a los músculos y los músculos están en estado de semicontracción. Así que esté descansando, durmiendo, sus músculos no están relajados por completo. Solamente se relajan cuando ya caen en el cajón. Mientras estén con vida, los músculos están en estado de semicontracción. Y eso hace que, al menos en miembros inferiores, compriman de determinada forma a las venas para que la sangre vaya subiendo. Por eso que las venas tienen un sistema valvular, que la sangre va subiendo y cuando con los años de una alteración esas válvulas dejan de funcionar bien, entonces se produce retorno de la sangre de un segmento a otro. Entonces, miembros inferiores generalmente va a producir lo que se conoce con el nombre de varices, ¿no? Las venas tienen función de conducción y de reservorio sanguíneo, ¿eh? Por eso que tienen esta particularidad. Son vasos de alta capacidad, 60-80% de volumen sanguíneo. Es un sistema de baja presión. Cuando uno está operando y hace una incisión y está sangrando, mira que está sangrando, si la sangre sale a chorro, mientras saltando, ¿no? Cierta presión que es porque hay como cogido una arteria, básicamente. Pero cuando la sangre fluye como cuando sale el agua, ¿no? El conducto sale así y es sangre venosa. La coloración también varía. La sangre arterial es a predominio de oxígeno, mientras que la sangre venosa es a predominio de CO2, ¿no? Porque la sangre la lleva desde los tejidos, está recogiendo ya, después de haberse hecho la ósmosis, el intercambio de oxígeno con anhídrido carbónico, entonces la sangre por eso es más oscura. Por eso incluso es de baja presión. Ahí tienen una comparación, ¿no? Que esta es la arteria, ¿no? La arteria tiene tres capas, una capa endotelial, una capa de fibras elásticas y una capa externa. Mientras que la vena no tiene eso, ¿no? Aquí están, miren la arteria, tiene su capa endotelial, su capa muscular y la parte externa. Mientras que la vena no tiene fibras elásticas, y ahí está. Pero sí tiene su trayecto, elementos valvulares. Y las arterias nacen como grandes vasos del corazón y terminan como capilares, ¿no? En los tejidos. Y de los capilares se forman las vénulas, que son los capilares venosos que recogen la sangre después de que se hace el intercambio oxígeno, anhídrido carbónico a nivel de los pulmones, ¿no? ¿Okay?
En relación a las arterias tienen diámetro mayor, pero menor espesor que la pared. Presencia de aparato valvular. Cuando estas válvulas fallan, es lo que se produce lo que ya les había dicho las varices, ¿no? Y empieza una serie de trastornos por el sonido. Ya me había adelantado a decirle, bueno, la sangre venosa tiene mayor viscosidad. Hay interposición de válvulas en un sistema a baja presión y elevada distensibilidad. La circulación venosa es muy profusa a hacer éxtasis. Cuando la persona ya sufre de varices, a veces se ponen unos paquetes, ¿no? Porque la sangre se va quedando en esa zona. La sangre viene, la empuja, pero siempre hay remanentes sanguíneos, por eso que sí, notan los elementos dilatados. Y que a veces se pueden complicar y hacer úlceras, y como vamos a ver después, ¿no? El sistema venoso tiene dos opciones, una parte más interna y una parte más externa. Ustedes ahí, ¿no? Anatomía del sistema venoso en el brazo inferior tiene un sistema venoso profundo y un sistema venoso superficial. Y entre ambos hay un sistema de venas intercomunicantes. Esto quiere decir si una vena se obstruye, se abre la onda, se permeabiliza y la sangre pasa a la otra y así va subiendo. Ahí están viendo, ¿no? Los dos sistemas. El sistema venoso profundo tiene un sistema principal que está constituido por tres troncos venosos. En realidad, todo el sistema venoso es un complejo, pero toma diferentes nombres de acuerdo a las regiones. No es que una se una con la otra, ¿no? No es un vena, no, es un solo sistema que es como el sistema arterial. El sistema arterial es uno solo hasta el final, pero va cambiando de nombre de acuerdo a la región que está ubicada. Y aquí tenemos el sistema principal que está por tronco tibio peroneo, popliteo y el femoral, ¿no? Ustedes saben que las venas van haciendo, por lo tanto, aquí está el sistema tibio-peroneo, atrás está el hueco popliteo, por ahí, por ese triángulo pasa la vena poplitea, el vaso popliteo, y cambia de nombre a nivel de la región del fémur para convertirse en vena femoral. Y la vena femoral llega a la vena cava, ¿no? A través de la vena ilíaca, ¿no? Tiene casi los mismos nombres las arterias, y tiene un sistema muscular que es un complejo a nivel de los músculos, generalmente del miembro inferior, porque en el miembro superior casi no hay mucha patología de este tipo, ¿no? Las patologías más frecuentes son hay un complejo venoso, el sóleo y de los gemelos que drenan al grupo. O sea, todas las venas de estos tejidos drenan a estos troncos principales y eso se van sumando hasta que llega la vena cava y la vena cava se convierte en vena cava inferior y vena cava superior. La cava superior viene de los vasos cerebrales hacia el corazón y la vena cava inferior hacia el corazón. Ahí están viendo cómo están claros. El sistema venoso superficial tiene dos porciones, las ajenas internas y las ajenas externas. Aquí están viendo ustedes, ¿no? La ajena mayor y toda la parte interna está entre los elementos musculares de la ajena interna. Lo que se visualiza son las ramas de las ajenas externas. Cuando se producen las varices, lo que estamos viendo es las dilataciones de las venas ajenas externas. Puede también haber varices en las venas profundas, pero generalmente como están más pegadas al músculo, están continuamente en presión y esa presión hace que la sangre no se quede, sino que vaya fluyendo. Aquí estamos viendo hasta que llega a la vena femoral, a la vena tibial y todas esas cosas.
Este es un esquema complementario al anterior, donde están viendo la safena mayor, la vena femoral o superficial. La vena safena mayor también es considerada como una vena safena mayor. En el mismo libro de anatomía lo vamos a encontrar como vena safena mayor y vena safena menor. La menor sería la profunda y la safena mayor es la superficial. Aquí están ya más o menos lo que hemos mencionado. Y aquí estas las comunicantes que hay, ¿no? Que también son llamadas perforantes. ¿No? Venas perforantes, que cuando hay una obstrucción en esta se despliega, normalmente están plegadas, ¿no? Pero cuando hay una obstrucción, como si fuese un desvío, se dilatan y dejan pasar, ¿no? Las venas comunicantes, como ya les había dicho, sirven para conectar funcionalmente, ¿no? O sea, para que cuando hay un cuadro de obstrucción o un plegamiento de la vena, la sangre pasa a través de las comunicantes hacia las otras regiones. Miren la cantidad de venas comunicantes que tenemos, ¿no? En el pie son 4 venas comunicantes. En la pierna 16 comunicantes, 8 en la vena tibial, 4 en la vena peronea, 4 en la vena del plexo sóleo, en el muslo son 3. Y ustedes dirán, ¿y cómo sabemos que han habido así? Porque los anatomistas antiguos se tomaron la molestia de ir disecando una por una y fueron detectando la anatomía reciente, la anatomía desde que empezó la anatomía y que empezó la disección, ¿no? Por eso que ustedes han visto en el trayecto del curso, cuando se refiere a las partes anatómicas, siempre no tiene un nombre, ¿no? O el disector que lo descubrió, que lo estudió, el investigador que lo estudió el caso, les ponen el nombre, ¿no? Y esos nombres los venimos arrastrando desde hace tiempo. Aunque los argentinos, ellos se llaman ellos le ponen nombre hasta la mosca que pasa. Los libros son libros editados en Argentina tienen nombre de un montón, porque los argentinos, disculpen, son así medio, les gusta sobresalir, aparentar, ¿no? Y cada un investigador le ponía su nombre, por eso que lo van a encontrar con un montón de nombres. Entonces repetimos entonces que en el pie hay 4 comunicantes, en la pierna 16, 8 están en la vena tibial, 4 en la vena peroneal, 4 en la vena del plexo sóleo. En el muslo son 3. Y ahí están viendo. ¿Cuáles son las patologías después de este breve recuerdo de la anatomía que ustedes ya deben saberlo? Porque dice anatomía, fisiología, patología. Vamos a hacer el estudio de la patología de las venas del miembro inferior, que son las más frecuentes. Tengan en cuenta que varices hay en toda parte corporal. Pueden haber varices en el cerebro, pueden haber varices en el esófago, varices en el estómago, en el intestino, en todo sitio donde hay venas puede presentarse este sistema. Muchas no son vistas porque son profundas, que dan cierta patología. Por ejemplo, en los pacientes con cirrosis presentan ulceración, pero primero presentan varices esofágicas, se ulceran y una característica de los pacientes cirróticos son los vómitos de sangre, ¿no? Cuando le hacen el examen endoscópico ven que están las venas completamente dilatadas. Las varices se definen como dilataciones permanentes y patológicas de las paredes del vaso. Ya hemos dicho que las venas no tienen fibras elásticas, por lo tanto, con el correr de los años se van distendiendo. Las arterias tienen fibra elástica, pero ¿cuál es el problema? Que se van obstruyendo con tejido, ¿no? Conectivo, tejido grasoso, que no ocurren las venas, no encontramos eso. La frecuencia contra que aparecen es a 10 a 15% con la edad y el sexo, ¿no? Generalmente en la mujer también es más frecuente la varices. ¿Por qué? Porque durante la etapa de gestación, cada vez que los son familias numerosas, entonces va comprimiendo todo el sistema de retorno. Por lo tanto, una de las causas desencadenantes de este problema de varices es el embarazo, especialmente en los últimos meses, cuando ya
glúteo ha crecido tanto que comprime el sistema venoso, ¿no?, de la región pélvica y retrasa la circulación sanguínea, ¿no? Entre las manifestaciones clínicas de las varices es sensación de fatiga, es decir, caminan y se sienten las piernas cansadas, ¿no? Como si estuviesen pegados de palo, ¿no? Cansadas, porque hay dificultad en el retorno. Puede haber calambres, puede haber prurito, ardor también, ¿no? Y a veces hay edema de miembros inferiores cuando ya se producen. Aquí están viendo ustedes las varices superficiales, lo que le llaman las arañitas, ¿no? En personas jóvenes se puede ver también arañitas, que son como pequeñas linitas pero que tienen una araña, por eso le llaman la araña vascular, ¿no? Y aquí la están viendo, que son muchas veces de color medio moradito y se notan, ¿no? Esas son las fases iniciales de la varices. ¿Cuáles son los factores de riesgo en la varices, ¿no? En las personas que trabajan de pie, ¿no? Policías, cirujanos, profesores, Personal de salud. ¿no? Hay factores que intervienen también. Como en toda enfermedad, no podemos decir que sean hereditarias, pero hay una predisposición en el tejido, ¿no?, a determinadas patologías. Pero no es completamente hereditario, porque una persona puede tener su edad y no tener varices, o al menos no como lo tuvo su mamá o la abuela, no es hereditario 100%. La predisposición constitucional, la edad más avanzada, ¿no? Por ejemplo, en la mujer a partir de los 50 años más frecuente, ¿no?, porque todos los factores hormonales varían, todas las funciones hormonales tienen una función protectora en su organismo. La obesidad, ni qué decir, el estreñimiento también es otra de las causas que produce varices. Se han hecho estudios y refieren que muchos de los anticonceptivos orales están en uso y cierta predisposición para que la persona que los usa tenga varices. Y ya les había adelantado el embarazo. Aquí está una representación de la genética que tiene cierta configuración. Y ahí estamos viendo la obesidad, ¿no? La representación del Víctor Durero, ¿no? Tenía un problema ocular y todo lo veía gordito. Entonces todas sus pinturas de Durero son así, personajes obesos, ¿no? Hay varios tipos de varices también, ¿no? La de primer grado, que son pequeñas dilataciones venosas, las famosas arañitas, ¿no? Primer grado. Cuando ya son más visibles, ya producen alguna alteración, son varices de segundo grado, ¿no? Pero son venas más visibles, producen dolor, calambre y hormigueo en la zona. Cuando siguen creciendo estas varices y demás formándose paquetes, entramos en el grado 3, que son dilataciones, ¿no? Ya, paquetes. Y grado 4 es el grado extenso, cuando ya se también groseramente se nota, ya se nota la inflamación. Y estas son las personas que vienen a hacer úlceras en la parte del tercio inferior del miembro inferior, porque ustedes recuerdan que desde el punto de vista anatómico, la parte del tercio medio está menos protegida que la vista. Generalmente la parte media y alta tenemos gran masa muscular, los gemelos, los óvulos, todas esas cosas, ¿no? Entonces, están propensas, están casi debajo de la piel, los pies se produce ruptura y se convierten en úlceras crónicas. Aquí están viendo, miren, el trayecto de una vena normal, ¿no?, que va pasando de válvula. Cuando se produce estos trastornos, miren cómo se encuentran las venas completamente dilatadas y tortuosas, ¿no? Ustedes ven que están en esa forma.
Hay varias clasificaciones, ¿no? En este caso es otra clasificación, son una etiología, ¿no? La primaria, ¿no? Las que tienen historia familiar de varices, y las secundarias, que son posterior a traumatismos, a alteraciones en el sistema nervioso, ¿no? Pero miren, ve la cantidad, ya es un paciente que ha dejado dilatarse mucho tiempo, no ha seguido algún tratamiento, porque se puede evitar llegar a esas circunstancias, ¿no? Hay formas de tratamiento médico, de tratamiento químico, de tratamiento quirúrgico, y hay tratamiento de medias elásticas, ¿no? Que pueden usar para evitar llegar a estos extremos. Aparte de antiestético, es un paciente que esté expuesto a que cualquier roce en la pierna se le rompa la vena y esté sangrando y se convierte en concierto, ¿no? Se puede infectar, se convierte en peligro. Ya empezó la jarana. Hay reunión de... Cuando estábamos en el 7º piso en el ciclo pasado, anterior, 2 ciclos, se escuchaba todo, no se podía ni hacer clases. Los días sábados a las 9 de la mañana ya estaban protestando. Bueno, ¿cómo se hace el examen? ¿Cómo se determina? A simple vista uno puede darse cuenta. Desde el momento que el paciente está dilatando, y si está sin falda o con anzuelo, uno puede darse cuenta que ya ese es el diagnóstico inicial, ¿no? Miren, examinen cuál es la técnica. Hay que hacer la inspección, la palpación y la auscultación. Hay que examinar las piernas y parte baja del abdomen, porque a veces las varices pueden llegar a la parte de la región pélvica. Hay insuficiencia de la safena interna, en la cara interna, rodilla y músculo. Si hay trastornos en la vena safena externa, ¿no? Estas son visibles así. Las otras no son visibles, pero hay algunas pruebas que se hacen especialistas para detectar si las venas internas también están dilatadas. Generalmente casi siempre están también dilatadas por el mismo proceso. A la palpación pueden ser venas duras e hipertensas, ¿no? como cordones. Hay otras cosas a veces que no está tan dilatada, pero tú la puedes presionar y se hunde, ¿no? Como si fuese una manguerita de pared delgada que lo puedes presionar. Pero cuando están ya mucho éxtasis, generalmente están induradas e hipertensas, ¿no? Y estas a veces son las que se espontáneamente, ni siquiera en relación a algún roce de la pierna, ¿no? Puede presentarse esta cosa. Y a la auscultación también como el elemento vascular siempre da el signo del soplo, ¿no? Entonces puede encontrar, el especialista puede encontrar algún soplo, ¿no? Y las varices más voluminosas, el soplo es de mayor volumen. Este es un cuadro, ¿no? de cómo la jarana es allá, no acá. Entonces, ¿cómo se diagnostica? Por el examen y la historia clínica. Doctor, siento que cabeza en pierna, cuando camino mucho me canso, a veces tengo que pararme o sentarme para salir. Es como en la insuficiencia arterial aguda, los dolores son más fuertes, en la vena no son muy fuertes. Cuando es arterial sí duele y ya viene lo que es radicación. Así que está caminando y ya no puede caminar porque siente una cincada que tiene que sentarse o quedarse parado un rato y después volver a... Como este es un problema que muchos lo han estudiado, entonces hay una serie de pruebas, ¿no? La prueba de Sharp, de Trendelenburg, que es la que más usamos, ¿no? Porque es la más fácil de hacer. Porque se hace el paciente, se echa en la camilla, levante los pies y vemos cómo baja el volumen, ¿no? Y hay unas maniobras que se hacen para detectar. Y así van a encontrar una serie de... También usamos los medios auxiliares, como son las ecografías Doppler, que son ecografías exclusivamente para el vascular. Tienen unos sensores diferentes a los otros ecógrafos para detectar los problemas, ¿no? Y también se puede infiltrar sustancia de contraste, ¿no?
Y ahora ya se está haciendo ecografías a colores, donde ustedes quieren ver el flujo sanguíneo, tanto arterial como venoso. Ahí se ve en la pantalla, rojito y rojito en la arterial, bien oscuros, más azulado, y la vena. Y la venografía, miren, hasta por resonancia magnética. Claro, ya que quiere hacer un estudio pues, más detallado, pero con el simple examen es fácil de detectar. No necesitas llegar a todas estas cosas para llegar al diagnóstico. Ahora, ¿por qué se usan estas cosas? Para determinar el tipo de cirugía que se puede hacer. Si yo quiero hacer una cirugía de vía externa, primero tengo que asegurarme que la vía interna no esté dilatada, que no esté varicosa, porque si no, le voy a complicar, es peor, ¿no? Si se opera una paciente teniendo tanto el sistema venoso profundo como superficial, a ese paciente hay que decirle, sabe que no, yo la puedo operar, pero va a tener trastorno después porque también sus venas profundas están internas, ¿no? Pero para el diagnóstico basta con el examen clínico y el examen. Otra patología de las venas que es un poco más avanzada que la anterior son las úlceras varicosas, que se presentan de larga data, tratamiento bastante complejo, en el sentido de que el paciente se cura, vuelve a aparecer la varices, se aparecen después de 6 meses, desaparecen y están en un continuo presentación. Las úlceras varicosas, como mismo el nombre lo dice, es un tipo de úlcera producido por un deficiente funcionamiento del sistema venoso. Ya para que se produzca una úlcera tiene que haber una dilatación bastante marcada. Generalmente en las piernas, y desde las piernas en el tercio inferior, que además se presentan por encima del malleolus. Ustedes han visto a muchas personas que a veces tienen vendada la pierna en la parte inferior. Quiere decir que es una señora, una caballera, que tiene sus úlceras varicosas que está con una vendida, ¿no? Porque generalmente es en el tercio medio y tercio inferior. Y es la zona que está más desprovista porque no hay mucha musculatura. Por eso que lo que le llaman la parte anterior de la pierna, de la canilla, generalmente está tejido epidérmico, grasas y ahí nomás está el hueso. Por eso cuando se producen los accidentes futbolísticos se fractura la tibia, ¿no? Cuando hacen el planchazo, ponen así y choca con la pierna del otro, se le rompe la tibia, ¿no? Y no se produce cuando el golpe es acá, en la parte posterior, porque hay un cojín de músculos que lo aguantan, ¿no? Las úlceras viscosas son la primera causa de la lesión crónica, que representa un 70-80% de esta. Suele desarrollarse en el tercio distal, o sea, en el inferior, ¿no? En el 90% de los casos, y se localiza en la cara lateral interna, supramalleolar y en zonas cercanas a la parte externa del piso, generalmente cercana al mayor. Y son los pacientes que ustedes van a dar el examen, lo ven, y esa zona la tiene ya con decoloración oscura, diferente a la piel. Es una complicación severa de la mala circulación. ¿Que se puede evitar? Sí. ¿Que se puede detener? No. Parece por la misma fisiología va alterándose con una serie de factores que hemos visto, ¿no? Se van alterando las válvulas. Y lo que podemos hacer, ya no corregir la válvula, sino tenemos que poner algunas cosas medias o algunos ejercicios para que no se dilate más de lo que ya está. En cuanto a la etiología de las úlceras, aparecen cuando existe una disfunción de la válvula venosa, provocando aumento de la presión. Hay hipertensión venosa sostenida, que continuamente, la persona para de pie, ¿no? Está caminando, entonces hay mayor presión en ese momento. Porque si ustedes están en reposo con las piernas en alta, en ese momento no se nota, baja la presión y por gravedad la sangre va fluyendo. Y ya eso se llama hipertensión venosa sostenida. Cuando sube más de 30 milímetros de mercurio de la presión venosa. O sea, que la presión
arterial existe de milímetros de mercurio y ocasiona lesiones irreversibles en años. Hay personas que después de los 60, 70 años están con úlceras hasta que los hijos se la llevan, 15, 20, 30 años están con úlceras. Se curan, se mejoran, se ponen tratamiento ya las mujeres, los hombres, ya recurren hasta tratamientos vegetarianos, se ponen hierbas, ¿no? Plasto, todas esas cosas, que les alivia, pero no les soluciona nada. ¿Por qué? Porque la piel se va destruyendo. Y si no hay piel, ¿no? Pues la piel hay medida, varía, no hay protección. El principal factor que contribuye a la aparición de válvulas es la bipedestación. Por eso siempre se recomienda, cuando uno viene de trabajar o después de hacer ejercicios, cada 2 horas, 3 horas, en su momento de descanso, levantar la pierna en posición de freno. En cuanto a la fisiopatología, la presencia de varices es la causa más frecuente. Como hemos dicho anteriormente, que debido a la hipertensión hay depósito de fibrina, lo que ya se infecta, ¿no? La piel se necrosa, la piel se destruye y se contamina con gérmenes, ¿no? De esta manera que se produce depósito de fibrina. Y estos depósitos de fibrina actúan como una barrera que la dermis, que no cubre su trifoxio. Al haber fibrina sobre la piel, la dermis también se altera porque no está en comunicación con los elementos correspondientes. Y al menor trauma se produce ulceración. El desencadenante de la principal de las úlceras son los traumatismos sobre las lesiones preulcerosas. También ustedes, ¿no? Una úlcera bastante grande, que hay pérdida de tejido, no solamente de epidermis, sino todo hasta la dermis, y ahí también ustedes, ¿no? Tejido grasoso, y a veces llega hasta el hueso, ver, cuando no es tratado bien, cuando el paciente no se alimenta bien, ¿no? Miren, los factores de riesgo de la avanzada, ya hemos dicho el porqué del sexo femenino, la sobrecarga polerar y la existencia de varices. Aunque ahora probablemente la frecuencia haya descendido, porque ahora la mujer generalmente tiene un hijo, 2 hijos, no tiene más. Tiene 20 perros, pero con la tiene 1 o 2 chiquitos. Antes la familia, ¿no? Claro, pero antes la familia tenían pues 10, 12 hijos. Ustedes recuerden a sus abuelos, tatarabuelos, van a ver que tienen 10 primos, 8 primos, 6 primos. Ahora en la actualidad con la puta llegan a 2. Las parejas actualmente, por razones sociales, por razones que trabajan también, pues no pueden tener más de 2. Claro que se saquen la tita. Para ver las características clínicas, se localiza en el tercio inferior perimalleolar, es decir, generalmente hacia la parte del malleolo interno. Porque si ustedes se tocan la parte externa, tienen masa muscular, la parte interna no tiene mucha masa. Aquí vamos viendo las varices, ¿no? Va cambiando de coloración, se va poniendo un color más oscuro. Inicialmente es un café claro, después se va poniendo un café oscuro el color, ¿no? Y ya hay daño de la piel y se produce ya las úlceras. Y si la paciente está en un ambiente donde hay tierra, contaminación y no tiene la pierna protegida, ya se va a infectar y eso va a complicar más la úlcera, ya son úlceras infectadas. Al inicio es una úlcera por destrucción de tejido y que ese tejido al destruirse se contamina. Signos y síntomas: la piel luce delgada con un tejido, ¿no? Hay división muscular, color más que va cambiando, manchas rojas en la piel, oscurecimiento, y miren ya cómo va, y la piel periférica a esta zona se va endureciendo, porque como no hay un buen drenaje venoso, entonces la piel también de la zona más perimalleolar se va poniendo gruesa, entonces es más difícil de que se produzca crecimiento de tejido epidermal.
Y hasta que llega a las llagas o úlceras, como llamaban antiguamente, hablaban de llagas. En la historia hablan de llagas, que son las úlceras, ¿no? Irritación de la piel, prurito, y a la persona cuando le pica tiende a rascarse. Y eso es un traumatismo leve, pero que a la larga va produciendo también una ulceración y contaminación, porque la mano finalmente siempre está contaminada, porque se lava cada rato. La mano, las uñas, siempre están en contacto con el elemento. Y el dolor es el síntoma frecuente en la úlcera varicosa que se hace más intenso cuando hay proceso infeccioso. Bueno, eso es un repetimos de cómo se hace el examen físico, ¿no? La úlcera en el área de la marcha, que es la parte internal, hay hiperpigmentación por cambios metabólicos en esa zona. A la palpación, a la induración, ya lo hemos dicho, y el diagnóstico clínico, mediante el examen clínico, la medida de la presión venosa ambulatoria, también así como se puede medir la presión arterial, también se puede medir la presión venosa, ¿no? Con aparatos más fáciles. Generalmente uno más usa la presión arterial porque es la que nos dice cómo está funcionando el corazón, los grandes vasos. Aquí la presión venosa nos puede decir cómo está funcionando el sistema venoso de esa zona, ¿no? Y ahí están las diferentes medidas, como no, que se pueden ver, los diferentes exámenes clínicos que pueden ver. Este cuadrito leanlo y leanlo. ¿Cuál es la diferencia entre la úlcera venosa y la úlcera arterial? En cuanto su aspecto va cambiando, su localización también, miren, ven, la úlcera venosa generalmente ya hemos dicho en el tercio inferior de la pierna.